Hola musonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar la zona arqueológica de Chapultepec. No es muy conocida. También vamos a visitar otros puntos donde hay restos arqueológicos, así como algunos monumentos históricos. Los puntos que vamos a visitar se encuentran alrededor del castillo de Chapultepec. Para que no se me pierdan, en un mapa les voy a ir indicando el punto que estemos visitando. Al menos ahí se pueden ver unos sitios que ya visitamos, como la Quinta Colorada o el Hemiciclo Juventino Rosas. Y es que los sitios que visitemos se los quiero mostrar en un mapa, porque a diferencia de otros videos, no vamos a estar en un punto fijo, sino que nos vamos a estar moviendo alrededor del castillo, ya que los sitios están dispersos entre sí. Sin más, empecemos con el recorrido. En museos anteriores ya hemos visto que desde la época prehispánica, Chapultepec era considerado un sitio sagrado debido a que estaban los manantiales que surtían de agua potable a la capital del Imperio Mexica. ¿Por qué les comento esto? Porque en años recientes en todas las secciones del bosque de Chapultepec han puesto este mapa, el cual es llamado Ruta de Manantial a Manantial. ¿Pero qué significa eso? Es una ruta turística que tiene como hilo conductor los manantiales y diversos espacios de agua o relacionados con ella. Es decir, es una ruta que nosotros podemos recorrer siguiendo únicamente los cuerpos de agua del bosque, así como existe la ruta de los museos, en donde visitamos museos, o la ruta recreativa, en donde visitamos los parques. Existe esta ruta manantial a manantial, donde visitamos los cuerpos de agua de Chapultepec. En este video no vamos a visitar esa ruta, pero sí algunos de los puntos que la forman. Este mapa nos muestra las secciones del bosque, así como algunos puntos de esa ruta. Se inicia en la parte alta del bosque en la cuarta sección. ¿Se acuerdan que en museos anteriores les comentaba que existía una cuarta sección, pero que no era muy conocida? Pues ya se le empezó a hacer difusión. En ella se ubica el manantial de la ermita Vasco de Quiroga, que la visitaremos después, y la casa de agua, en la ex fábrica de pólvora. Ya habíamos visto que en la época colonial construyeron esta ex fábrica. De ahí, junto con el cauce del agua, se baja por la presa de Belén de las Flores. El recorrido continúa en la tercera sección, en un espacio llamado Serpientes y Escaleras. Ese lo acaban de inaugurar recientemente, así como en la presa de Dolores. En la segunda sección se encuentran grandes obras hídricas, como el Lago Mayor y el Menor, el Museo Jardín del Agua, ya lo visitaremos, el cual describe el sistema Lerma, que distribuye agua a la Ciudad de México, el Cárcamo de Dolores, y varias fuentes en distintos puntos de esta sección, como la fuente Xochipilli o la fuente Mito de Agua. Finalmente, en la primera sección se hallan varias fuentes. También están los baños de Moctezuma, la plaza de agua Las Tazas y el manantial original del bosque de Chapultepec. Esta ruta trata de representar la que existía en el siglo XVI, en la cual el acueducto llevaba el agua de Santa Fe, ubicado cerca de la cuarta sección, hasta la falda norte del cerro de Chapultepec, ubicada en la primera sección. A ese acueducto se le conocía como arcada, que es una construcción hecha a base de puros arcos, y en la parte de arriba está el canal por donde fluía el agua. El Cabildo de la Ciudad de México compró al Cabildo Eclesiástico de Valladolid los manantiales de Santa Fe en 1571. ¿Qué es un cabildo? Para empezar, hagan de cuenta que es la cabecera municipal de algún lugar, pero estaba regido por eclesiásticos. Para construir el acueducto, en un inicio se usaron troncos ahuecados y posteriormente se construyeron 108 arcos de medio punto. La arcada atravesaba todo el bosque de Chapultepec. Algunos arcos todavía sobreviven en la entrada del Museo Nacional de Historia. Más adelante los veremos. En 1573 ya llegaba el agua al pie de Chapultepec y se unía con la arcada de 900 arcos. También, como les había comentado en otro museo, se acaba de inaugurar la línea 3 del cablebús, que permite explorar de una forma más fácil las 4 secciones. Esta ruta también está dibujada en el mapa, es la línea punteada que se ve aquí. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque uno de los primeros sitios prehispánicos que vamos a visitar forma parte de uno de los sitios de esta ruta, y son los baños de Moctezuma. ¿No habíamos visitado ya este sitio en otro museo? Sí, pero en aquella ocasión estaba cerrado, y ahorita ya está abierto al público. Están ubicados en esta parte. Los baños de Moctezuma son una serie de piscinas de la época antigua que han preservado el agua de los manantiales de Chapultepec.
La que estamos viendo aquí es probablemente la más antigua y la que ha sido restaurada para ser vista por el público. Más tarde, estos mismos llevaban el agua a través de un acueducto elevado a la antigua Tenochtitlán. ¿Cómo fue que surgió esto? El emperador de los mexicas, que era conocido como Tlatoani, llamado Chimalpopoca, solicitó que el acueducto se construyera en 1381. Sin embargo, ese acueducto nunca fue del todo adecuado a las necesidades de la ciudad. Se cree que esa fue una de las razones del conflicto en la que se llevó la formación de la Triple Alianza, conformada por Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlán, contra el pueblo tepaneca de Azcapotzalco. Estas piscinas fueron construidas como mejoras al acueducto en los inicios de 1466, en un proyecto liderado por Nezahualcóyotl. Se dice que ese proyecto aumentó el nivel y la presión del agua en el acueducto y comenzó el riego del bosque de Chapultepec. Durante la etapa de la conquista, Hernán Cortés destruyó partes del acueducto y el sistema de embalses durante el cerco de Tenochtitlán. Una vez concluida la conquista, ordenó que se reconstruyeran. Siglos después, ya hasta 1740, se notó que el volumen del agua había disminuido y se cerraron por completo en 1929. Hoy en día se cree que estas piscinas es probable que hayan sido destinadas al riego en lugar del consumo, como se creía a mediados del siglo XIX. En la época del virreinato, a este sitio se le denominó como Alberca de Espinosa. Suministraba agua a las haciendas y ranchos del sur del cerro. Este contenedor recibía agua de la alberca de Moctezuma, que está ubicada al pie de la escalera de Carlota. Ahí nació un manantial. Hoy en día esa escalera está ubicada en el castillo de Chapultepec. La alberca de Espinosa tuvo diferentes dueños. El último fue José Amón y Escandón. Fue quien construyó los baños de Chapultepec en 1870 frente a la alberca de Moctezuma. En 1881, el gobierno de Porfirio Díaz compró los terrenos y demolió esos baños. Después inició la conformación del bosque de Chapultepec. A partir de 1910, la alberca Espinosa empezó a ser llamada Baños de Moctezuma. Los trabajos arqueológicos que se iniciaron en 2018 han derivado en el hallazgo de 3 importantes vestigios: un segmento del acueducto colonial que conducía el agua proveniente de Santa Fe hasta la actual Alameda Central, partes de otros 2 ramales que iban de las cajas de agua virreinales, ubicadas al pie del cerro del Chapulín, o sea cerca de la llamada escalera de Carlota, y llegaban al contenedor conocido como Baños de Moctezuma, y restos arquitectónicos de 3 estanques lúdico-medicinales construidos en la década de 1870 para convertir a los manantiales del bosque en baños públicos de estilo europeo. La primera excavación revela una fracción de 2 metros de ancho y más de 3 metros de cimentación del antiguo acueducto de Arcada, construido con cal y piedra, que fueron materiales adquiridos en 1592. Su construcción se inició en 1603, luego de que el virrey Juan de Mendoza y Luna fijara un impuesto especial para costear la edificación. Cuando el empresario José Armory Escandón fue dueño del predio, realizó un proyecto. Consistió en instalar estas piscinas y aprovechar el cauce que el manantial seguía desde los baños de Moctezuma rumbo a los terrenos de la otrora hacienda de la Condesa. De acuerdo con litografías y fuentes documentales, los baños que él construyó contaron con una sección para hombres y otra para mujeres conforme a la tradición europea. Sin embargo, tuvieron una corta presencia, pues en esa época el manantial estaba próximo a su agotamiento. Muestra de ello es que cuando José Ives Limantour, ministro de la Hacienda de Porfirio Díaz, estableció la Junta de la Dirección de Mejoras en el bosque de Chapultepec en 1895, el agua que se enviaba a las pujantes colonias de San Miguel Chapultepec y La Condesa ya se obtenía a través de bombas. Esta zona histórico-monumental ha tenido modificaciones durante diferentes periodos de la historia de México, desde la época prehispánica, la colonia, la Reforma, el Porfiriato, hasta la época actual, y en este sitio fue hallado el famoso chapulín de Carmeolita rojo, que hoy en día es el emblema del bosque de Chapultepec. Esta es la figura del chapulín rojo que fue encontrada en Chapultepec, o bueno, es una réplica.
porque la original se encuentra en el Museo de Antropología e Historia, y es la razón por la cual este sitio fue llamado así, ya que Chapultepec en náhuatl significa Cerro del Chapulín. En una hoja ubicada en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, dice que este saltamontes fue sacado de la alberca de Chapultepec. Aunque no se puede afirmar, nos hace suponer que proviene de la Alberca Grande, propiedad de Sánchez Mora, también conocida como de los nadadores o baños de Moctezuma. Ya ven que habíamos dicho que este sitio tuvo varios propietarios, pues el descubrimiento ocurrió cuando uno de ellos fue Sánchez Mora. Se sabe por la excavación arqueológica de María de la Luz Moreno, realizada en 1999, que esta alberca fue remodelada en el siglo XIX. En 1891, el catálogo del Museo Nacional, publicado por W. Blake, cuenta que el hallazgo del Chapulín ocurrió durante los trabajos de construcción del castillo de Chapultepec. La misma publicación anota que la figura fue el dios del cerro de Chapultepec. También reconoce que el insecto primero perteneció a la colección privada de don José Mariano Sánchez y Mora, ex conde del Peñasco. Este pasaje introduce aquí la enigmática afirmación de que el chapulín no fue hallado en la base del cerro, sino en su cúspide. Para la confección de esta obra se empleó supuestamente un bloque de cornalina, roca también conocida como carneolita y alaqueta. Esta variedad de calcedonia se distingue por su bello color rojizo, resultado de las impurezas del óxido de hierro. Posee una cabeza redonda con grandes ojos compuestos que acusan una forma ovoidal. En el rostro también tiene señalado el clipeo, el labro, la maxila y la mandíbula, en tanto que en su frente cuenta con un par de antenas cortas con extremos curvodivergentes. El tórax del animal muestra alas incipientes y el abdomen está dividido en 5 anillos que aún no han sido cubiertos por los órganos del vuelo. En lugar de las 6 patas que caracterizan a todos los insectos en la naturaleza, solo se figuraron 4, replegadas sobre el cuerpo, omitiéndose las 2 medias. Las posteriores tienen bien delineados el robusto fémur acondicionado para el salto, así como la tibia y el tarso, que son delgados y cubiertos de espinas. Estilísticamente es notoria la tendencia hacia las formas simples, compactas y redondas, desprovistas de vanos y salientes. Se observan superficies suaves, bien pulidas y convexas, donde los detalles tuvieron que ser amplificados. Se trata de una imagen cabalmente tridimensional, pues ninguna de sus caras quedó sin ser esculpida. El acueducto funcionó hasta la década de 1850, cuando la última administración de Antonio López de Santa Anna ordenó su demolición. Como habíamos dicho, originalmente tuvo 900 arcos y sumó 108 cuando se amplió para transportar el agua delgada, más baja en minerales que el agua gorda obtenida de los manantiales de Chapultepec desde el antiguo pueblo de Santa Fe. Existen informes que señalan que después de rodear el cerro por su costado norte, el acueducto seguía en línea recta hacia lo que hoy es el altar a la patria. Giraba a la izquierda sobre la calzada de la Verónica, que hoy en día es el circuito interior, doblaba en la calzada Tlacopan y desembocaba en la caja de Mariscala, localizada en el terreno que ahora ocupa el estacionamiento del Palacio de Bellas Artes. En esta unidad de excavación se investiga el sistema de cimentación de este segmento y se busca contrastarlo con otros remanentes del acueducto de Santa Fe, localizados anteriormente durante el proyecto. Además, se ha logrado contemplar el trazo del acueducto que partía del área de cajas de agua al pie de la escalera de Carlota junto a la llamada Casa Colorada, que ya la visitamos. Una vez localizados un par de ductos al norte del contenedor de los baños de Moctezuma, se ha establecido que ambos se unían poco antes de su arribo a tal caja, misma que también funcionó como piscina del antiguo colegio militar. Aunque la exploración arqueológica continúa, se ha establecido que uno de estos ductos presenta el mismo entorno constructivo que el acueducto de Santa Fe, si bien su cimentación es menor, de aproximadamente 1.80 metros de profundidad. El último grupo de vestigios descubiertos tiene que ver con 3 estanques médico-medicinales, cada uno de 4.5 metros cuadrados y con remanentes de plataformas artificiales y canales hechos a base de ladrillos y cuarterones de adobe.
Esta es una representación del dios Tlaloc. Es la deidad de la lluvia, los rayos, el granizo, los manantiales y en general el agua que hacía fructificar la tierra. Se cree que habitaba en el cerro de Chapultepec con los tlaloques, sus ayudantes que repartían la lluvia por la tierra. Eran almas de niños menores de 8 años. Se le hacían sacrificios hacia la veintena mexica de Atlcahualo, que coincidía con los primeros días de nuestro mes de febrero. Era el regente de Tlalocan, paraíso terrenal a donde iban los que morían ahogados o porque les caía un rayo, y donde nunca faltaba el maíz, las calabazas, chile, jitomate, flores y regocijos. Aquí tenemos una línea del tiempo de todos los eventos de Chapultepec. Hace 5 millones de años, a partir de un cono volcánico, surgió el cerro de Chapultepec. Hace 2.5 millones de años, habitó fauna pleistocénica. En el siglo VI hay registro de que hubo un conjunto teotihuacano. En el siglo VII ocurrió la leyenda de Huemac. Esas se las contaremos más adelante. El chapulín en piedra que acabamos de ver y unos petroglifos que veremos más adelante fueron creados poco antes del siglo XV. Y en el siglo XV fue construido el acueducto de Chapultepec, los baños de Moctezuma, que acabamos de visitar, y el parque Churchill. Antes del siglo XVI se construyó un templo mexica, el acueducto de Santa Fe y la capilla de San Miguel Arcángel. En el siglo XIX estuvieron los cadetes de pie en lucha. También fue construida la Plaza de las Tazas, ya la veremos más adelante, el Club del Automóvil, el Lago Artificial, la Escalera de la Emperatriz, la Estela de Luz, arqueología industrial y vías de ferrocarril. En el siglo XX se construyeron los museos principales, Museo Nacional de Antropología, Museo de Arte Moderno, Museo Tamayo y el Auditorio Nacional. Y en el siglo XXI se construyó el pabellón Naturaleza y Cultura. Y con esto recorrimos los baños de Moctezuma. Vamos al siguiente espacio, que es la Plaza Las Tazas. Está entre los baños de Moctezuma y la Quinta Colorada. No aparece en Google porque estuvo cerrada durante 40 años y acaba de ser abierto en años recientes. Y cuando yo intenté registrar en Google este sitio, me apareció que el cambio no era aceptado. En fin, vamos a conocerlo. Se trata de un pequeño humedal construido durante la remodelación del bosque en la época de Porfirio Díaz. Este sitio forma parte de la ruta de manantial a manantial. En cada uno de los puntos de la ruta van a encontrar infografías con información del sitio. De esa forma pueden saber que están siguiendo la ruta correcta. Y ahora que en los baños de Moctezuma ya conocimos el acueducto que existía hace mucho tiempo, entendemos que la ruta manantial a manantial es una forma de representar ese antiguo acueducto. La primera sección del bosque fue creada en el periodo porfirista, que fue a finales del siglo XIX y principios del XX, a partir de la compra de los terrenos en los alrededores del cerro, donde se ubicaba la residencia presidencial, es decir, el castillo de Chapultepec. Toda la primera sección del bosque fue remodelada como parte de los festejos del centenario de nuestra independencia en el año 1910. Se requería de un espacio público con andadores, plazas, fuentes y lagos, entre otros elementos. El cerro de Chapultepec era mayormente rocoso, pero en la parte baja nacían manantiales, por lo que fue el único sitio donde crecían ahuehuetes y sabinos. Las tierras circundantes eran áreas de inundación y por lo general eran utilizadas para pastizales. En este espacio que estamos viendo se construyó un lago con cascadas que sirvió como el primer vivero de Chapultepec, de donde salieron los árboles con los que se reforestó toda la primera sección del bosque, razón por la que muchos de ellos tienen más de 100 años. En otras palabras, aquí fue donde nacieron todos los árboles que después cubrieron toda la primera sección del bosque. Podemos decir que aquí fue donde nació la primera sección.
Los siguientes espacios que vamos a visitar son la Fuente de la Templanza y el Ahuehuete El Sargento. Esta fuente data de 1931, fue construida por órdenes del presidente Pascual Ortiz Rubio. Como habíamos dicho, recibe el nombre de Fuente de la Templanza. Se llama así por las estatuas que la ornamenta, que son obra del escultor Enrique Guerra. Dichas estatuas se llaman la Templanza, la Prudencia, la Justicia y la Fortaleza, las cuales forman parte de un conjunto escultórico que fue esculpido a principios del siglo XX para embellecer la fachada principal del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Detrás de la fuente se encuentra el Ahuehuete El Sargento. Es el árbol más viejo de todo el bosque. Cuenta la tradición que fue plantado por Nezahualcóyotl a petición del emperador Moctezuma. Se dice que el señor de Texcoco fue quien plantó los primeros ahuehuetes en el año 1460, por lo que el árbol vivió 500 años hasta que se secó a causa de la falta de agua y contaminación en 1969. Tiene una circunferencia de 12.5 metros y llegó a medir más de 40 metros de altura. Fue bautizado como el Sargento por los jóvenes cadetes del antiguo colegio militar, aunque también se le llamó el Centinela. Lo bautizaron así porque en las mañanas, cuando realizaban sus honores a la bandera, lo hacían enfrente de este ahuehuete y parecía que le realizaban honores a este árbol. Ahuehuete en náhuatl significa viejo del agua. El siguiente lugar que vamos a visitar es el Audiorama, ya que en su interior se encuentra la cueva de Zincalco. Como han visto, la mayoría de todos estos sitios se encuentran al pie del castillo de Chapultepec, por eso ese recinto es nuestro punto de referencia. Y es que la mayoría de los vestigios arqueológicos que se han encontrado han sido alrededor del castillo o incluso en su interior. El Audiorama es un espacio abierto desde 1972, en el que hay cómodas bancas, una profusa vegetación y música de relajación, para que las personas se aparten del ruido de la ciudad, puedan leer o puedan tener un buen momento de relajación. Incluso hay una parte donde hay arena para que las personas se puedan quitar sus zapatos y puedan descansar los pies. Lo curioso de este sitio es que está escondido, como si esperara ser encontrado. Y muchas personas que han visitado varias veces el bosque se sorprenden de verlo, pues dicen que nunca lo habían visto y hasta creen que es un espacio que se abrió recientemente. Y sí, es verdad, cuando entras te da la sensación de que te apartaste del resto del mundo. En el fondo se encuentra la cueva de Zincalco, que es otro vestigio de la época prehispánica. De acuerdo con creencias prehispánicas, esta cueva se cree que era una de las pocas entradas que existían para llegar al Mictlán, es decir, el mundo de los muertos. Para quienes no lo sepan, cuando una persona moría, su alma se dirigía al Mictlán, que estaba compuesto de 9 niveles, en los cuales existían pruebas en cada uno, las cuales el alma tenía que superar. Y al final se encontraba con los guardianes del mundo de los muertos, los dioses Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Existe otra historia que dice que esta cueva era una entrada al Tlalocan, que como ya habíamos visto, era el paraíso del dios Tlaloc.
era considerado como un lugar celestial, ya que se creía que de aquí era donde salía el agua que alimentaba todos los manantiales de Chapultepec, ya que Tlaloc, al ser el dios de la lluvia, era el que habitaba aquí para que siempre existiera agua en esos manantiales. ¿Se acuerdan que hace un momento mencionamos la leyenda de Huemac? Pues ocurrió precisamente en este lugar. La leyenda dice que Huemac fue el último líder de los toltecas antes de su extinción. Se dice que era un gran jugador de pelota y un día se acercó a esta cueva y se encontró con los tlaloques, quienes lo retaron a un juego de pelota. Huemac, a cambio, pidió que si resultaba ganador, le darían lo más valioso que tuvieran. Los tlaloques aceptaron y perdieron el juego. Entonces Huemac empezó a exigir su premio, y los tlaloques, que conocían el verdadero valor de las cosas, le regalaron verdes hojas de maíz para que se los llevara a su pueblo. Sin embargo, Huemac decía que esto no era valioso, lo que él quería eran piedras preciosas como el jade. Los tlaloques se lo dieron, pero le dijeron que las piedras preciosas no eran lo más importante. Huemac regresó con su pueblo, y poco después, 4 años de sequía azotaron a todos los pobladores. Y Huemac entendió que aunque tuviera una gran cantidad de jade, no podía calmar el sufrimiento que tenía su pueblo. Entonces entendió que realmente era más valiosa las hojas de maíz, así como la naturaleza. Entonces Huemac regresó a esta cueva y se encontró a los tlaloques, a los que les pidió perdón, y entonces aceptó el regalo de maíz que le dieron las divinidades. Pero ya era demasiado tarde, pues su pueblo había perecido. Entonces se cree que Huemac entró a la cueva y murió ahí, ya que quiso ir al Mictlán para reunirse con los dioses, y así pedirles perdón a todos por su comportamiento. Zincalco significa en náhuatl casa del maíz. Hoy el fondo de la cueva está cerrado al público. Sin embargo, cuando se realizaron exploraciones, se encontraron muchos vestigios prehispánicos. A un costado del audiorama se encuentra el monumento al Escuadrón 201, que fue hecho en homenaje de este escuadrón mexicano que participó en la Segunda Guerra Mundial, la cual inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. El 22 de mayo de 1942, México le declara la guerra a las potencias del eje, formados por Alemania, Italia y Japón, a raíz del hundimiento de los buques petroleros mexicanos, el Faja de Oro y el Potrero del Llano, por parte de submarinos alemanes. Aquí les voy a decir un pequeño comentario, y esto me lo dijo un profesor que tiene raíces alemanas. Él cree que Alemania no fue quien hundió los barcos, sino fue Estados Unidos para provocar que México entrara a la Segunda Guerra Mundial, ya que en esa época el petróleo era lo más demandado por los países que estaban en el conflicto, y de esa forma Estados Unidos aseguraría que México le vendiera petróleo a él y no a los países enemigos. Pero bueno, solo es una historia al final de cuentas. Sabemos que Estados Unidos nunca sería capaz de hacer algo así. El 20 de julio de 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho pasa revista y despide a la recién integrada unidad Escuadrón 201, formada por todas las armas y servicios del heroico Ejército Nacional para participar bélicamente en contra de las potencias del eje. El 24 de julio de 1944 sale de Buenavista por el ferrocarril el personal del escuadrón rumbo a Nuevo Laredo y llegan el día 25 a la base norteamericana de Randolph Field, en Texas, para su selección físico-médica, siendo distribuidos después de varios días a la 265 base aérea en Pocayetto, Idaho, así como a otras escuelas y bases aéreas para su entrenamiento. El 23 de febrero de 1945, al término de su entrenamiento y en una ceremonia en Estados Unidos, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y Escuadrón 201 es abanderada en la base aérea de Major Field en Greenville, Texas, y el ávaro patrio es entregado por el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Francisco L. Urquizo.
El 27 de marzo de 1945, el Escuadrón 201 es transferido a la base aérea de Major Field, Texas, al puerto de San Francisco, en California, embarcándose en el buque Fires Lee con destino a los frentes de guerra del Pacífico. El 1 de mayo de 1945, después de 33 días de navegar, el personal de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y Escuadrón 201 desembarca en la bahía de Manila, isla de Luzón, Filipinas, siendo la primera vez en la historia que tropas mexicanas, con el Lábaro Patrio, pisan territorio extranjero, quedando agregados al 56 Grupo de Pelea del 5º Comando de la 5ª Fuerza Aérea Norteamericana, en la base aérea del Porac y de Clairfield, desde donde llevaron a cabo sus misiones de combate. El 2 de mayo de 1945 se rinde honores a la bandera de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana por todos los miembros de la misma y Escuadrón 201, quedando esta fecha registrada en la historia de México como la primera vez que nuestro Lábaro Patrio ondeó majestuosamente en los frentes de guerra del Pacífico en las Islas Filipinas, en la base aérea del Porac. El Escuadrón 201 realizó 59 misiones de combate, lanzó 957 bombas. Entonces este monumento que hemos estado viendo es en honor a ellos. Detrás del monumento está el castillo de Chapultepec. Si la base del castillo la seguimos rodeando a través de la calzada del Rey, vamos a llegar al punto principal de este video, la zona arqueológica de Chapultepec, la cual no es muy conocida. Y vemos que es otro punto importante de la ruta de manantial a manantial, ya que aquí estuvo el manantial original del bosque. Aunque la zona arqueológica se puede ver, está cerrada al público, ya que está rodeada por una malla, entonces se las voy a mostrar vista desde distintos ángulos. Como ya habíamos visto, al pie del cerro estuvieron diversos manantiales, entre ellos el más caudaloso del siglo XVI, que abasteció de agua a Tenochtitlán, y posteriormente a la Nueva España, mediante el acueducto de Nezahualcóyotl, el cual veremos más adelante. Cuando aumentó la población, se tuvieron que adquirir los manantiales de Santa Fe, cuya corriente de agua bajaba por canaletas de madera hasta el edificio Molino del Rey, que está ubicado en la entrada de Los Pinos. De hecho, ahí también hay restos de ese acueducto, y a partir de ahí corría por una arcada de piedra de 108 arcos, que pasaba por el norte del cerro, la cual se unía a la de Chapultepec, de 800 arcos, y que llegaba a la caja de la Mariscala, a la de la Alameda. A finales del virreinato, se levantó otra arcada de 904 arcos, sobre lo que hoy es Avenida Chapultepec. Hoy en día, si van a esa avenida, todavía van a ver restos de ese acueducto, la cual llegaba a la fuente Salto del Agua. A lo largo del tiempo, se erigieron diferentes contenedores que se fueron adecuando al nivel de salida del agua del manantial, que viajaba a través de los acueductos por gravedad. A la fecha, hay restos de 5 contenedores y canaletas de distintas épocas. Cerca de estos contenedores se edificaron basamentos prehispánicos, así como la capilla de San Miguel Arcángel, el palacio de Moctezuma I y la casa de campo de los virreyes de diversos molinos. Si son muy observadores, se darán cuenta que estas ruinas parece que están rodeando a un cuadrado. Esto se debe a que aquí hubo una serie de contenedores que acumulaban el líquido de los 3 manantiales del cerro. A esos contenedores se les dio el nombre de cajas de agua. Todos estos contenedores que estamos viendo son los que mencionábamos en los baños de Moctezuma, que también existían. Algunos fueron construidos en la época prehispánica y otros en la época virreinal, y fueron utilizados para suministrar agua a la ciudad. Los manantiales comenzaron a explorarse en la época de los mexicas, en el gobierno de Moctezuma I o Moctezuma Ilhuicamina, gracias a un acueducto diseñado por Nezahualcóyotl en 1466. Años después, en la victoria de Tenochtitlán sobre Tlatelolco en 1473, el acueducto corría por la actual calzada Melchor Ocampo hasta la calzada México-Tacuba, para terminar frente al actual edificio de correos. Las 2 primeras cajas de agua que están aquí se hicieron después de la llegada de los españoles, en 1521, y también se elevaron los caños y acueductos con los que se cubrió los prehispánicos. Incluso algunas rocas de las construcciones prehispánicas fueron reutilizadas, y aún pueden verse bloques con figuras grabadas, como una flor de 8 pétalos, a ver si ahorita se las muestro, una estrella de mar o caracol cortado, un círculo de chalchihuite
y el símbolo del agua. El tercer contenedor se construyó hace unos 300 años, usando postes de madera, piedras cortadas y aplanado. Luego, alrededor de 1870, se edificó un cuarto depósito. En el siglo XX se construyó una quinta caja con muros elevados, hechos de cemento, hasta que los manantiales se secaron. Desde este ángulo se puede ver cómo los muros tratan de formar un cuadrado. Gracias a esto nos podemos dar una idea de que aquí están los contenedores, pero es muy difícil visualizarlos. Ahorita les voy a poner un dibujo que han hecho los arqueólogos a partir de sus investigaciones de cómo estaban distribuidos los 4 contenedores. El orden en el que están enumeradas las cajas es su orden de antigüedad. La caja 1 es la más antigua y la caja 5 la más reciente. Las cajas 1 y 2 fueron construidas después de la conquista, pero tienen materiales prehispánicos que, como habíamos dicho, fueron reutilizados de construcciones prehispánicas antiguas. La caja 3 fue construida hace 300 años, la caja 4 en 1870 y la caja 5 en el siglo XX. Entonces, si se dan cuenta, todas las cajas están adentro una de la otra. Por esa razón cuesta trabajo identificarlas. Por eso les pongo este diagrama aquí. En conclusión, lo que podemos ver es que tanto acueductos como cajas de agua fueron construidas a lo largo de toda la historia de Chapultepec, desde la época prehispánica. En algunos casos se reutilizaron los que ya existían y en otros casos no. Por esa razón es que en todos los sitios que hemos visitado, de repente estamos hablando de la época prehispánica y de repente de la época colonial. Aquí tenemos un posible grabado en piedra que se ve en una de las ruinas.
Y una vez que terminamos de recorrer la zona arqueológica, si continuamos rodeando la base del castillo de Chapultepec, vamos a llegar al obelisco a los niños héroes. El obelisco está enfrente de esa placa. Ahorita lo vemos. ¿Saben por qué esa placa está ahí? ¿Han escuchado la historia de que Juan Escutia se lanzó con la bandera desde el castillo? Pues se cree que se lanzó desde ese punto del castillo, el cual estamos viendo arriba, y cayó en el punto donde está la placa. Entonces esa placa dorada es para indicarnos que ahí fue donde cayó. Bueno, para quienes no se acuerden, Estados Unidos invadió México en el siglo XIX. El 13 de septiembre de 1847 llegó al castillo de Chapultepec, que era sede del heroico colegio militar. El castillo fue defendido por los cadetes, incluidos los 6 niños héroes: Agustín Melgar, Francisco Montes de Oca, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Vicente Suárez y Francisco Márquez. De acuerdo con la historia, se dice que Juan Escutia se arrojó desde lo alto del castillo con la bandera de México. Unas versiones dicen que lo hizo para que el ejército estadounidense no alcanzara la bandera, pero otras versiones dicen que en realidad se tropezó y se cayó junto con la bandera. Incluso hay otra versión que dice que él mismo se arrojó debido al miedo que sentía de la invasión, y es natural, era un jovencito que estaba peleando contra ejércitos estadounidenses. Entonces, este obelisco a los niños héroes fue erigido en 1884 para conmemorar la batalla del 13 de septiembre de 1847 y recordar a los cadetes muertos o heridos en dicha batalla. Fue creado a instancias de Porfirio Díaz, siendo presidente Manuel González. Fue diseñado por el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti. Encima tiene una paloma y una estrella dorada y está protegido por una cerca de hierro, adornada con las haces de lanza envueltos en crespones. Y como habíamos dicho antes, fue colocado enfrente del sitio donde se cree que Juan Escutia cayó. Y si continuamos avanzando alrededor del cerro, vamos a hallar el petroglifo de Moctezuma. Como ven, podemos decir que toda esta zona sí es una zona arqueológica, porque hemos encontrado una gran cantidad de vestigios arqueológicos distribuidos en distintos puntos. De hecho, del otro lado de la malla también han encontrado restos arqueológicos, pero no están abiertos al público. También debajo del castillo han encontrado varios vestigios, pero de igual forma no todos están abiertos al público. Y finalmente llegamos al petroglifo. Les voy a mostrar mejor una imagen para que lo puedan apreciar mejor. Una cosa por la cual también era importante el cerro de Chapultepec y que no habíamos mencionado era que aquí se labraban los retratos de los gobernantes mexicas. El primero que mandó a tallar su imagen fue Moctezuma Ilhuicamina, y después le siguieron Axayácatl y Moctezuma II. Sin embargo, la única imagen que se sigue conservando es de este último. Esto es debido a que los grabados han sufrido diversas destrucciones a través del tiempo. Aunque una de las más graves fue la realizada por orden del obispo Fray Juan de Zumárraga en 1539, también se tiene registro de la ocurrida con Juan Eugenio Santelices en 1775. El deterioro continuó hasta 1923, cuando el sitio se delimitó con un barandal, y para 1945 quedó dentro del área asignada al Museo Nacional de Historia. Les voy a poner una imagen para que puedan identificarlo de una mejor manera. Es una reconstrucción que hicieron los arqueólogos. Entre lo que aún puede verse, destacan símbolos calendáricos como Omeacatl, que significa dos caña, Xihuitzoli, que significa diadema de turquesa, Altlachinoyi, que significa aguafuego, Cecipatli, uno cocodrilo, Cequiahuitl, uno lluvia, y Tecpal, uno pedernal. Como habíamos comentado, también está el retrato de un gobernante que suponemos es Moctezuma II, quien lleva unas cintas que sujetaban el Quetzalalpitoal, consistente en 2 borlas de plumas ricas, guarnecidas de oro, que los reyes usaban atadas de los cabellos a la coronilla y que colgaban hasta las sienes.
Si observan las piernas y los pies, el brazo derecho encogido muestra la sonaja de hueso llamada Omichikawas. Les voy a poner una imagen reconstruida que tiene además otros elementos que encontraron los arqueólogos. Pueden pausar el video si lo quieren ver más a detalle. Si continuamos rodeando el castillo, vamos a llegar a otro punto conocido como la antigua Casa de la Guardia. Ese punto está más o menos por aquí, sin embargo, no sé por qué Google no me lo marca. Ahorita vamos a ver una foto de su fachada. Fue construida en 1889, durante los trabajos de remodelación del secretario de Hacienda, José Ives Limantour. Ahí se ve al fondo. Recordemos que estos trabajos fueron encargados por Porfirio Díaz. Creo que no lo había dicho, pero en los trabajos de remodelación se trató de imitar a los bosques europeos, los cuales rodeaban a los castillos. Por esa razón fue que construyeron fuentes o abrieron espacios como esta caseta. A partir de mediados del siglo XX fue conocido como la Casa de los Espejos y fue una atracción popular durante casi todo ese tiempo. Después se rehabilitó a fondo entre 2006 y 2007 y llegó a albergar una serie de exposiciones fotográficas temporales. Hoy en día es un punto de referencia para saber por dónde empezar a subir la colina hacia el castillo de Chapultepec. Y si continuamos rodeando el castillo, vamos a llegar al último punto, los restos arqueológicos del acueducto de Nezahualcóyotl. De la misma forma, Google no me indica bien su ubicación, pero está ubicado más o menos por aquí. Desde que visitamos los baños de Moctezuma, hemos oído hablar de este acueducto, pero no habíamos visto nada de él hasta ahora. Este punto pasa desapercibido para la gente. De hecho, al fondo pueden ver la cantidad de personas que están pasando, que se dirigen al castillo de Chapultepec sin sospechar que debajo de ellos está el acueducto. En los años de 1460, este acueducto fue construido por Nezahualcóyotl debido a las órdenes de Moctezuma I y fue reconstruido y mejorado por los españoles en 1528. El virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa ordenó en 1779 una segunda reconstrucción que requirió de 900 arcos para conducir el agua una distancia de 3.965 metros, desde el bosque hasta la fuente Salto de Agua. Y por el momento, este es nuestro último sitio arqueológico de este lugar. Ahora sí ya sabemos de qué acueducto se estaba mencione en diferentes puntos y que después fue extendido con 900 arcos. Y aquí están los arcos del acueducto que habíamos comentado que están en Avenida Chapultepec. Se los voy a mostrar desde diferentes ángulos. Sin embargo, ya no forman parte de la zona arqueológica, puesto que ya están bastante retirados. Los quise poner para que los conozcan y para que no se queden nada más con la idea de su existencia.
Espero que les haya gustado este recorrido. Como ven, no fue en un punto fijo, sino estuvimos visitando varios sitios, todos conectados entre sí. Y en resumen podemos decir que Chapultepec fue muy importante desde la época prehispánica, a tal grado de que se construyeron cajas de agua para resguardar el agua proveniente de los manantiales, así como acueductos, para distribuirla, y estos fueron ampliados o reconstruidos durante épocas posteriores, como la época virreinal, la del México independiente, el siglo XX, entre otras. Como no visitamos un punto fijo, no les puedo dar una dirección exacta. Lo que sí les puedo decir, y lo vimos en el mapa, es que todos estos puntos están alrededor del castillo de Chapultepec. Entonces este sitio lo podemos usar como referencia para ubicar todos los puntos que visitamos. Para llegar, basta con que se bajen en la estación Chapultepec de la línea 1 del metro, caminen hacia la Puerta de los Leones y recorran la primera sección del bosque, hasta llegar al castillo. Y ya de ahí pues busquen cada uno de los puntos, están distribuidos alrededor. Como son puntos que están abiertos al público, no tienen un horario fijo más que el de la primera sección del bosque. Entonces, usando como referencia el horario del bosque de Chapultepec, pueden visitar estos sitios de martes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Espero que les haya gustado este recorrido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video.